A todos. Vamos a comenzar esta sesión solemne del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Y quiero decir dos palabras. ¿Por qué solemne? El Instituto tiene sesiones normales y solemnes. Y este es solemne porque es un homenaje al doctor Luis Alberto de Herrera. Se cumplen este año, como todos sabemos, 150 años de su nacimiento. El doctor Herrera fue miembro del Instituto en su renacimiento, en su segunda fundación. Ya participaba del grupo de intelectuales, historiadores. En 1915 el instituto se crea, en 1916 se recrea, y la tradición del instituto dice que la ley de creación del instituto fue elaborada por el propio doctor Herrera. Fue miembro de número desde 1916 y luego miembro de honor, con una vasta trayectoria como historiador, como intelectual, como hombre de pensamiento, pero también como historiador científico. Todas las obras históricas de Herrera se basan en documentos. Tiene el apego a la base documental. Así que para el Instituto era imprescindible celebrar esta fecha en honor del doctor Luis Alberto de Herrera y recordar. Como historiador, no voy a señalar ahora, pero hizo una cantidad de obras que significaron un cambio, una transformación, una revisión de la historia uruguaya y de la historia regional platense. En segundo lugar, quiero decir que hemos invitado a nuestro miembro de honor, el doctor Luis Alberto Lacalle, a expresar y a dar la conferencia este día, porque también el doctor Luis Alberto Lacalle es miembro de honor del instituto. Es decir, que hay algo aquí familiar, tal vez imprescindible, por lo cual no podía faltar en el amor a la historia el doctor Lacalle. Y además, porque como ustedes saben, es autor de una excelente biografía sobre su abuelo, editada por Banda Oriental, muy documentada, muy inteligentemente planteada, y evidentemente que era la persona indicada para que hoy hablara en nombre de todo el instituto. Quiero agradecer la hospitalidad del director de la Biblioteca Nacional y pedirle que diga unas palabras también iniciales. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto, para empezar, saludarlos, recibirlos aquí en nuestra casa, en la Biblioteca Nacional del Uruguay. Que esta sala José Pedro Varela sea sede de esta sesión solemne, para nosotros es un gusto, es un honor y es un orgullo. Tenemos que agradecer, por supuesto, como corresponde al inicio, tenemos que agradecerle al presidente del Instituto Histórico y Geográfico, José Arteaga, por la convocatoria y por dejarnos que dentro de la extensión cultural del ciclo de la grilla 2023 de Biblioteca Nacional, esta sesión solemne y esta conferencia se esté produciendo aquí. Por supuesto, al presidente Lacalle, nuestro amigo, que es parte de una gran tradición, una tradición política, también una tradición histórica e intelectual. Y como miembro de honor del Instituto Histórico y Geográfico, también para nosotros es un honor tenerlo aquí este día. Para la Biblioteca Nacional, este no es un acto más, sino que se enmarca
en una serie de eslabones que hemos venido trabajando y coordinando, y miro aquí a la directora de Nacional de Cultura, Mariana Weiter, porque desde el año 2021 venimos festejando estos sesquicentenarios de una generación que podríamos perfectamente denominar como generación dorada. En el 2021 se cumplieron 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, y dentro del Ministerio de Educación y Cultura, del equipo de gestión del Ministerio, se hicieron un montón de homenajes y de celebraciones. Se publicó un libro con las actas de un congreso rodoniano, se organizaron desde historietas hasta conferencias, se hizo una exposición virtual con el archivo literario que descansa aquí en Biblioteca Nacional. En el año 2022 el homenajeado fue Carlos Baferreira, nada más y nada menos, que si bien sin dudas no tuvo una actuación político-partidaria tan notoria, sí tuvo una actuación cultural, intelectual y de política en el sentido genérico muy importante en la vida del Uruguay. Producto de eso, este año la Biblioteca Nacional va a publicar esas conferencias que se dieron en diciembre del año pasado en un libro sobre Carlos Baferreira. Y este año le toca al tercer integrante de esa generación, todos nacieron en hilera, 1873, es el doctor Luis Alberto de Herrera. La Biblioteca Nacional, aprovecho para comentarlo porque esto de alguna manera sirve como para calentar un poco los motores, está organizando y coordinando la edición de su revista 2023 dedicada a la figura intelectual de Luis Alberto de Herrera. Obviamente es innegable que la figura política también está, porque sería totalmente artificioso dividirla. La actividad intelectual y la actividad literaria y ensayística de Herrera estuvo íntimamente conectada a su actuación como diplomático, como servidor público y también como integrante de una colectividad. Pero me parece que venía bien el anuncio y la explicación del contexto en el que se da esto, y quiero agradecer y al mismo tiempo felicitar a los muchos colaboradores y articulistas que están hoy presentes y que son parte de esa revista, que esperemos tenerla pronto editada para finales del mes de noviembre. Yo solamente, y antes de cederle la palabra al presidente de la calle, yo quisiera nombrar un par de aspectos que han surgido, porque cuando se tituló la conferencia como un pensamiento original, creo que todavía quedan muchas cosas que decir sobre Herrera 150 años después. Creo que la dimensión y la profundidad y la complejidad de su figura pública, de su vida y de su obra, hacen que todavía, un siglo y medio después, todavía quede mucho campo fértil por analizar, por poner en contexto o por descubrir por primera vez. Ayer se lo comentaba, estábamos haciendo con Luis Alberto en una conversación previa en mi oficina, hurgando, y aquí hay historiadores de fuste que saben lo que es eso, en el archivo, el gigantesco archivo de Herrera en el Museo Histórico Nacional. En la sección particular que es gigantesca, que es la correspondencia, encontramos unos documentos que hasta donde sabemos son casi inéditos o muy poco conocidos en el Uruguay. Ese cartel tuvo una relación muy profunda con Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones todavía no era Leopoldo Lugones y Luis Alberto Herrera todavía no era quien fue. Estamos hablando de mediados de la década del 90 del siglo XIX, pero tienen una relación muy linda, muy profunda, donde se notan rasgos de cada uno ya de su futura dimensión. También me gustaría nombrar, porque no está abordado en un capítulo de la revista, pero consideramos que no debe soslayarse la figura de Margarita Uriarte. Creo que todavía hay mucho para investigar ahí, no solo a nivel familiar, a nivel político, a nivel de actuación en los medios. Hemos visto algunas imágenes de ella al lado de un micrófono en la década del 30, llevando adelante una campaña, una mujer que estuvo en San Petersburgo en el año 1912 en una asamblea mundial de la Cruz Roja, que fatalmente enviudó con niños chiquitos y que luego continuó una vida que era muy lejana a lo usual de la mujer de fines del siglo XIX. Lo mismo con el pensamiento de Herrera que queda plasmado en Desde Washington, cuando en un capítulo en particular, y vuelvo a hacer énfasis en la problemática de la mujer, el asunto de las mujeres en sociedad, cuando él aborda y compara la mujer en la vida diaria en Estados Unidos comparado con la mujer en la vida diaria en Uruguay. Realmente creo que
hay mucho para descubrir, para redescubrir. El pasado no es algo fijado, el pasado es algo que constantemente se está reconstruyendo desde el presente, así que este tipo de abordajes son parte de lo que pretendemos, como decía, como extensión cultural de la biblioteca. Vuelvo a agradecerle al Instituto Histórico y Geográfico, vuelvo a agradecerle al público y le cedo la palabra al presidente de la calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestro presidente del Instituto Histórico y Geográfico, Juan José Arteaga Sumarán, a Valentín Trujillo, el dueño de casa y entusiasta de todas estas cosas históricas. Gracias a todos los que han venido. Quiero destacar, y voy a cometer seguramente un error de no hacer con todas las personalidades que están presentes, legisladores, integrantes del gobierno, a el señor Héctor Patiño, presidente de la Asociación Patriótica del Uruguay, porque Herrera fue uno de los fundadores de la Asociación Patriótica del Uruguay. Héctor Patiño es el que mantiene viva esa llama de una benemérita institución de la cual también yo soy miembro y que cumple esa tarea tan importante de defensa de los valores patrios. El título lo discutimos un poco con Juan José. Él pretendía o quería que yo hiciera una especie de biografía de Herrera. Yo le dije, me gustaría concentrarme en lo diferente del pensamiento de Herrera respecto al pensamiento común de su época y de su generación. Original, distinto, diferente, trataremos de demostrar en qué medida, pero que quizás es una de las claves para entender su vida política, es ver las raíces de un pensamiento que, repito, desentonaba, no estaba de acuerdo con la mayoría del pensamiento político del Uruguay. Ustedes comprenderán que me comprenden las generales de la ley, y muy generales, por supuesto, en este caso. No solamente por el parentesco, sino porque yo en la vida política que he llevado he tratado de mantener vigentes las ideas del doctor Herrera. Por lo tanto, no puedo ser ni objetivo ni imparcial en este tema. Pero como vamos a hablar de temas y de aspectos intelectuales, no voy a mostrar demasiado ninguna de las dos causas que me vuelve integrante de las generales de la ley. Herrera vivió 85 años, Luis Alberto Herrera Quevedo vivió 85 años. Muy larga vida en ese entonces, estamos hablando de alguien que murió en el año 59, ahora es muy común gente de 80 años, yo soy uno de ellos. En esa época llegar a 85 años era realmente un nivel de vida bastante escaso o extraño. Es decir, una vida cronológica larga, pero la vida se puede medir en años, meses, semanas y días, pero hay otra manera de medirla, que es con los acontecimientos que ocurren. Hay épocas más intensas, más ricas, y otras, generalmente son las más deseables, de paz y de tranquilidad. Pero cuando uno piensa que el año de 1973, que es cuando nace Herrera, vivíamos el apogeo de la Inglaterra victoriana, poder universal. La Argentina era una de las naciones que empezaba a figurar como una nación importante. La gran moda era el ferrocarril. Cuando muere Herrera, el Sputnik está dando vueltas alrededor de la Tierra. La Argentina, en su competencia con Brasil, va perdiendo importancia y la vida se había transformado de una manera. Fíjense que Herrera nace cuando acaba de terminar 3 años antes
la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza. Y la posguerra que vivía era de la guerra franco-prusiana y muere con la instalación de la Guerra Fría. Es decir, una vida muy larga, pero una vida que abarca un periodo de transformaciones muy grandes, como fueron esos 85 años. Herrera funda un club político en el año 92, con 19 años. A la salida del militarismo, participa en los combates civiles, vive toda la lucha por el sufragio secreto y libre, es testigo y a veces actor importante en 3 reformas constitucionales, 7 veces candidato a la presidencia sin éxito y autor de más de 25 o 30 libros de rango importante e intelectual, sobre todo histórico. Es miembro de la Real Academia y caudillo popular. Es doctor y conductor de multitudes. Esto no es muy frecuente en la historia de América Latina, de Iberoamérica. La coexistencia en una misma persona de un alto nivel intelectual y al mismo tiempo de una popularidad y una convocatoria ciudadana que se mantuvo durante toda su vida. El estudio de su vida, además, se ha visto dificultado porque no tuvo una vejez en paz. Murió luchando. El 28 de febrero de 1959 pronunció su último discurso y estaba en plena lucha política interna dentro del partido. Quiere decir que no tuvo la serenidad personal de vivir una vejez plácida y tampoco tuvo la paz en cuanto a la controversia que lo rodeó hasta el último día de su vida. Y yo creo que a esto hay que agregar que, como su nombre y sus ideas hemos tratado de que se mantengan vigentes, tampoco eso contribuye a una general aceptación de su figura por razones políticas. Hace tiempo la academia ha comenzado a interiorizarse sobre la vida del doctor Herrera. Carlos Randazúa fue uno de los primeros, Subillaga, Corvo, Laura Real, creo que es la que más ha profundizado. Esta compatriota nuestra que vive en París ha dedicado su vida al tema Luis Alberto Herrera. Y no solamente el libro de reciente aparición, sino enormidad, más de 10 artículos, algunos en francés, de revistas históricas, los ha dedicado a la figura de Luis Alberto Herrera. Por lo tanto, no voy a cometer la temeridad de entrar en estos niveles de análisis de intelectuales de alto nivel, sino simplemente buscar las claves de lo que hacen que el pensamiento de Herrera sea distinto, diferente o original. Este Herrera histórico es un personaje muy particular. Los que han estudiado su figura dicen que es inclasificable desde el punto de vista de los moldes normales con que se miden las personas políticas y se las clasifica y se las ubica. Es como un blanco móvil. No hay momento en que uno acierte a fotografiarlo o a fijarlo cuando repentinamente cambia, como cambió tantas veces en su vida, no solamente desde el punto de vista estratégico, sino también, por qué no decirlo, cambiando alguna de sus posiciones. Él siempre decía: hemos cambiado, no hemos cambiado nosotros, han cambiado las circunstancias. Y decía algo muy lindo: le tengo miedo a la chatura de la laguna, prefiero para mi vida el torrente que es prueba de vida. Y entonces, por haber estado en esta lucha política tanto tiempo, es muy difícil fijarlo y ubicarlo. Yo creo que
la manera de analizar las raíces de su pensamiento, de este pensamiento particular, se puede comparar a la sedimentación que se produce en las aguas o en el fondo de las aguas. Van quedando capas geológicas una sobre otra que van dando riqueza al limo, a lo que está allí, o quizás mejor una trenza, es decir, unos cuantos tientos, unos cuantos hilos muy distintos, pero que se van entrelazando uno con otro y le dan una riqueza cromática a ese pensamiento que lo hace muy atractivo y también bastante original. Distinguimos 5 afluentes que forman la vida y modelan el carácter de un Salvador. Ellos son la formación protestante de su niñez, la milicia revolucionaria, la estadía muy larga en los Estados Unidos, su estadía larga también en París y también su investigación histórica, que como veremos lo va transformando a él mismo desde la época de la Tierra Charrúa a los orígenes de la Guerra Grande, por fijar 2 de sus libros. Herrera es un criollo del Uruguay, descendiente de españoles, la única sangre que corre por sus venas es peninsular, una familia de larga actuación rioplatense, la raíz primera es de Andalucía, pero desde 1749 esta gente de los Herrera anda en las tierras platenses y en la vida política del país desde 1811, cuando su tatarabuelo es expulsado de Montevideo por simpatía con los artiguistas. Después todas las sucesivas generaciones han estado involucradas en los temas de la historia, primero sirviendo al rey, después la guerra de la independencia, después las guerras civiles, hasta él que es el último varón de la estirpe Herrera entre nosotros. Este criollo de origen andaluz se educa en el Elbio Fernández. Su padre, masón, que se había formado en París, no lo manda a un colegio católico, va al antiguo y prestigioso colegio Elbio Fernández. Sobre esa base que diríamos de su padre, masón, seguramente no demasiado creyente, aparece la figura de su madre, colorada y unitaria, doña Manuela Quevedo Antuña, que se había educado como protestante debido a una peculiaridad. Era huérfana de madre y su madre fue su hermana mayor. La hermana mayor era casada con Samuel Lafon, que a veces se le da una pronunciación Lafon, pero son Lafon de origen francés, hugonotes, que en las grandes guerras de la religión de Francia, tuvieron que huir hacia Inglaterra y ahí quedaron como súbditos británicos. Esta señora, doña Manuela, lo lleva al templo, bueno, por supuesto que lo bautizan en la catedral, porque no había registro, no estaba por aparecer el registro, ¿no? Pero la vida religiosa se concentra en el templo inglés. En ese tiempo el templo inglés estaba sobre el mar, no había rambla. Luego se trasladó, se copió exactamente el mismo edificio en donde está ahora, la iglesia de la Trinidad, que tiene a su lado el Lafon Hall
como lugar de reuniones de los vecinos y los practicantes de esta fe. Es muy importante porque cuando se dice protestantismo es demasiado amplio el concepto. Por supuesto que todo empieza con Martín Lutero, esa figura que más allá de los temas teológicos en los que por supuesto no estamos de acuerdo, introduce con el libre examen de la Biblia, unido a la difusión de la imprenta y el uso de los idiomas vernáculos en los ritos, populariza la religión y le abre un gran camino a la libertad individual, la libre interpretación de la Biblia, ajena a una iglesia que en ese entonces quizás no era la que podemos querer o conocer ahora. Pero dentro de lo que es protestantismo está Calvino, está Jan Hus y otras unas cuantas denominaciones. Ahora ya hay muchas más que al principio, pero Herrera es protestante de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, no perdamos de vista este detalle. La Iglesia de Inglaterra es una iglesia nacional. Es una iglesia apegada al poder temporal desde Enrique VIII en adelante. El rey de Inglaterra hasta el día de hoy, Carlos III, es defensor of the faith, defensor de la fe, es la cabeza de la iglesia anglicana. ¿Por qué señalamos esto? Porque aquí se junta lo inglés con lo protestante, y lo protestante con lo inglés. Es un protestante e inglés, lo cual lo ubica en una categoría dentro de esa denominación cristiana muy particular. Y entonces este hombre, criollo de origen, gentleman por su formación inglesa, de raíces andaluzas, y criollo también por su proximidad con todo lo que es la peripecia del campo uruguayo, es donde se empieza a formar esta posición. El Uruguay de fin de siglo, cuando Herrera nace y transcurre los primeros años, era dominado en materia religiosa por una iglesia católica muy tradicional, muy cerrada, podríamos decir, y el primer ingrediente entonces de libertad, de independencia y de separación con las generaciones de sus coetáneos es esa de pertenecer a la iglesia anglicana. Al mismo tiempo, y este es un elemento importante, Herrera lo remarca mucho en la Revolución Francesa de Sudamérica, Francia era la reina intelectual, política, moda, costumbres, lenguaje. Era el telón de fondo cultural y también el cimiento cultural de la sociedad uruguaya de esa época. Herrera no es ajeno a ello, por supuesto, y cuando estudió y cuando aprendió y habló el francés, no era distinto y separado absolutamente, pero el matiz frente a la fascinación francesa se nota desde el principio. Fascinación francesa se llama el primer capítulo de la Revolución Francesa y Sudamérica. Los amigos de Herrera son Juan Ferreira, Ramírez, Rodó, compañeros del ELP, algunos, pero también tiene algunos amigos propios de la colonia inglesa. Teddy Lore, César Marshall, todos los hermanos Finn, que son los que lo llevan al CURC, Central Uruguayan Railway Cricket Club, para alegría de nuestros compatriotas peñarolenses aquí presentes, muchos de ellos. Pero además, y quizás sin que nadie lo haya recordado, Herrera es deportista activo. Rema en el Rowing Club, en el Montevideo Rowing, en doble escala con timonel, y compite
Este aspecto de una formación muy británica también lo distingue de su generación, que no era muy afectos al deporte. Sin embargo, él compite como integrante del bote con 2 remos y timonel. El timonel era el tipógrafo de la democracia. El timonel va mirando con 2 cabos, va manejando el timón y los remeros están de espaldas a la meta. Van ahí y el timonel es el que... Y Herrera siempre recordaba el timonel, era el tipógrafo de la democracia, era jorobadito, y él siempre decía a Herrera, cuando iban cercanos a la meta, le decía, vamos Luis Alberto, vamos Luis Alberto. Y él siempre decía, ¿cuántas veces he oído de nuevo la voz de mi timonel diciendo, vamos Luis Alberto, que estamos cerca de la meta? Tenemos entonces un segundo ingrediente que es el de la milicia revolucionaria. El Partido Nacional, en el 70, en el 97 y el 904, se levanta en armas no para cambiar el gobierno. Siempre tenemos que recordar este carácter tan distintivo de las revoluciones encabezadas por nuestro partido. No eran para sustituir al gobierno, no eran para derrocar al gobierno, era para conseguir el voto secreto, la coparticipación de la mitad del país. Esta es una escuela muy distinta a Elio Fernández. Herrera era conocedor de las cosas de campos, porque su padre tenía un campo en la 4ª sección del departamento de Flores, y además iba mucho a la estancia de su tío Alfredo Herrera, que tenía un campo en Guaycurú. Pero una cosa era ir de visita en vacaciones al campo y otra cosa era enseñar para las marchas largas, las hambrunas, los fríos de la revolución. Herrera revista como teniente en el escalafón militar del Partido Nacional. Este es un detalle que quizás no se conoce. El país estaba tan dividido que el ejército nacionalista tenía un escalafón. En el directorio tenemos las libretas en las que se daban anualmente los ascensos. Herrera fue ascendido de teniente segundo a teniente primero de una revolución a otra. Y los jefes divisionarios y los generales y los coroneles, es una belleza ver uno de los que tenemos guardados de los cuadernos con los ascensos militares. El teniente Herrera va con Lamas en los 22 de Lamas para invadir el Uruguay en marzo de 1897. Y dice en una cita muy linda, siempre recordaré como un blasón más en mi carrera haber vivido más de una vez la vida desamparada de las muchedumbres oprimidas, haber compartido, igualado a ellas en el sacrificio, sus dolores y sus abnegaciones. No eran excursiones, eran guerras. Ve morir amigos. Arturo Ramos Suárez, él lo recuerda, dice, pobre amigo mío inmolado del Pedregal fronterizo, en Aceguá murió Arturo Ramos Suárez. La conmemoración de uno de sus cumpleaños fue con un trozo de carne de caballo que cocinaron en un fogón los que eran integrantes de la Lionel Doré de Montevideo. Eran cajetillas, como se dice en campaña, pero habían asumido los peligros de la revolución como un alto honor. Esta circunstancia de haber estado Luis Alberto Herrera en las filas revolucionarias
Él no lo sabía quizás, pero a partir de 1913, cuando empieza a diseñarse un cierto liderazgo, le permite a él, doctor de Montevideo, de la clase dirigente, patricio, acercarse a sus antiguos compañeros de armas que lo reciben y lo reconocen porque es el teniente Herrera, no porque es el doctor de Montevideo que viene a hablarles de política. Y entonces la militancia revolucionaria es la base del liderazgo que después se mantuvo hasta su muerte. Entre una y otra revolución, Herrera se recibe de abogado. Nunca fue abogado, pero sí tuvo una base jurídica para su pensamiento, de la cual a veces ironizaba, pero que seguramente estructuró su manera de pensar como ocurre con esas formaciones universitarias. Entre la guerra del 97 y la del 1904, que viene el tercer ingrediente, Herrera viaja a los Estados Unidos. A la salida de la Casa de Gobierno, donde Cuestas lo nombra como segundo secretario, creo que fue de la delegación en Estados Unidos, se encuentra con Domingo Arena, compañero de facultad. Y Domingo Arena, uno de los ballistas más notorios del siglo XX, le dice: Luis Alberto espera unas crónicas para el diario El Día, a las vueltas de la vida. Y las crónicas, que supongo que don Domingo pensaría que iban a ser 4 o 5, se convierten en un tomo de 400 páginas que se llama Desde Washington. Y yo le doy mucha importancia Desde Washington. Es un libro interesante, por supuesto, con una prosa, con una escritura barroca, antigua, pero la curiosidad con que Herrera vive sus 2 años de vida norteamericana lo hacen introducirse en lo que él llamó la única democracia, o la democracia actuante, la biofuncional. La biofuncionaria, seguramente leyéndola uno puede encontrar puntas de hilo que después aparecen en su vida política. Por decir una muy pequeña y muy accesoria, el presidente Roosevelt, que había devenido presidente por la muerte de McKinley, hace su campaña electoral en un tren. Bueno, en el tren relámpago, Luis Alberto Herrera hace lo mismo. Alquila al Partido Nacional un tren y en la campaña de 1922, acompañado entre otros por don Eduardo Boy Larreta, hacen la campaña con lo que se llamaba el Whistle Stop Campaign. Cuando llegaban a los pueblos tocaban bocina o el tren, la gente se acercaba, había en Estados Unidos, ¿no? El último vagón estaba todo decorado, el presidente Roosevelt ahí decía su discurso y seguía. Bueno, la democracia actuante, hasta en eso Herrera la percibió y la adoptó. Acá les quiero contar una anécdota personal que es muy linda y no viene quizás a cuento con lo que estamos tratando de mostrar. Herrera vivía en el Hotel William y hasta el día de hoy está al costado de la Casa Blanca, un hotel muy antiguo, muy lindo. Como era soltero, no alquiló una casa, sino que vivía en el Hotel William, vivió en el Hotel William durante esos 2 años. Al Hotel William también pasaba a alojarse un senador de Massachusetts, el senador Tyrrell, que tenía una hija muy bonita. La conocí. Tuve el privilegio, ella tenía 90 años y yo en 1968, gracias al embajador Iriar, que la había ubicado, tuve la oportunidad de hablar con ella sobre sus tiempos de romance, algo con Luis
doctor. Y me contaba lo que era Washington de esa época. Había paseos en coche por orillas del Potomac. Y a mí me impresionó mucho porque al darle la mano y al estar con ella fue una experiencia muy agradable, una señora muy anciana, pero muy buena moza todavía. Y en cierto sentido estuve en contacto con el Herrera de Washington. Yendo a las cosas más serias, el libro trasunta un interés, una capacidad de preguntar y de meterse en los temas. Herrera mira, lee, conversa, su dominio del idioma inglés por supuesto lo ayuda, y entonces allí encontramos cantidad de temas que van a ser centrales. Dice allí, toda la organización social responde aquí al concepto del libre albedrío. Más adelante, se trata de la más aproximada democracia del mundo. Y en una cita larga dice, si pagar homenaje de admiración a las virtudes norteamericanas, es decir, aquellas cualidades preciosas que forman los rasgos salientes de la entidad nacional, importa incurrir en el delito de anglomanía, yo me apresuro a confesarme culpable de esa supuesta aberración, pues cada día que paso lo señalo como una nueva enseñanza saludable. Claro, uno ve 1902, 1903, comparado con el Uruguay que vivíamos, él encuentra militares sin entorchados, con un uniforme muy simple, una policía, y esto es textual, que está enseñada a hacerse obedecer sin castigar, y en parte esto es así porque la gente obedece sin esfuerzo, comparado con las policías electoreras que teníamos en nuestro país. No hay duda que debe ser, la comparación era notable. Dice después, por ejemplo, de la educación, se dedica mucho a las escuelas. También va en Canadá a Wells College, donde estuvimos nosotros de visita cuando fuimos a Estados Unidos, a Canadá. Y dice sobre la enseñanza, el Estado no abriga aquí la inútil pretensión de hacer un pueblo de sabios de sus hijos y de preparar madres de literatos. Esto va a ser constante en las preocupaciones de Herrera, comparándolo con una enseñanza que llenaba y llena a veces de demasiados datos a los adolescentes y a los jóvenes. Habla del voto de la mujer, elogia por supuesto la separación de la Iglesia del Estado. En nuestro país faltaban 15 años para que eso fuera verdad. Elogia la huelga, la jornada de 8 horas. Bueno, presentará el primer proyecto junto a Carlos Rollo de limitación de la jornada horaria, y el derecho a huelga va a ser reconocido en la Constitución del 34 por iniciativa herrerista. Es decir, si se lee con detención y quizás subrayando, se pueden encontrar muchos aspectos de su pensamiento que fueron recogidos en esa estadía. También a lo más trascendente, Roosevelt empieza a aparecer como un hombre con unas ambiciones continentales. Hay un informe a la Cancillería que deben leer seguramente muchos de nuestros diplomáticos, un discurso en el Congreso donde Uruguay ya anuncia el destino de intervención. Pero esto siempre Herrera distinguía, dice, una cosa es el pueblo norteamericano, un gran pueblo, y otra cosa es el Departamento de Estado. Y hay que nítidamente separar. Es parte de lo que queda de la estadía en Estados Unidos. El otro tramo, y quizás es el intelectualmente más profundo y que ha dado lugar a más estudios, es su estadía en París.
Herrera contrae matrimonio con Margarita Uriarte en enero del año 8 y a fin del año 8 se van para París. Pero no es un viaje, es una estadía. Tuvieron 3 años en una casa que todavía existe, que la hemos visto en la Rue Victor Hugo. Allí se instalan y viven en Francia. Un detalle simpático sobre esto: mi madre había nacido en octubre del año 8, llevaron nodriza, porque viajaban con su equipo de doméstico, es decir, viajaban como viajaban los ricos rioplatenses a Francia en la época que los países nuestros eran ricos, pensé. Hizo tiempo, por supuesto, de vivir muy bien en un París lleno de atractivos, pero Herrera asiste a cursos en la Sorbona y comienza a leer los escritores de su tiempo. ¿Cuál era la Francia de ese momento? Todavía recordaba la derrota de 1870. En Francia se estaba produciendo un gran movimiento nacionalista de recuperar los valores para recomponer Francia, que estaba con Alsacia y Lorena cubiertas, porque los había perdido. Entonces, Herrera aquí consagra su tarea intelectual en 2 libros, que para mí hay que leer juntos, que son La Revolución Francesa en Sudamérica y el Uruguay Internacional. Por supuesto que no puede analizarse la Revolución Francesa en Sudamérica como una obra contra los filósofos de la Ilustración, al contrario. Herrera disfruta, elogia, comparte las ideas de los grandes filósofos. Pero el tema central del libro no es la revolución en sí, sino la decadencia o el desvío de la revolución cuando llega el momento del terror. Es decir, Herrera distingue la siembra de los grandes pensadores, la voluntad primigenia de la Revolución Francesa en cuanto a las libertades individuales, los derechos humanos, la Declaración de Derechos. Pero cuando empieza el terror, llegamos a Robespierre, empieza lo que él llamó, y se llamó siempre jacobinismo. ¿Qué es lo que Herrera escribe y describe y critica en este libro? Es que los libertadores y los primeros próceres de nuestras naciones trajeron de Francia como pensamiento el jacobinismo, es decir, la faceta más oscura de una revolución que continuó en la dictadura napoleónica, el quitarle o no aceptarle derechos al que piensa distinto, la muerte, el radicalismo, y lo compara inevitablemente con lo que pasa del otro lado del Canal de la Mancha. De un lado, la Magna Carta, la Revolución Gloriosa del 88, la monarquía constitucional; del otro lado, estos desvaríos tremendos del jacobinismo. Abreva en muchos autores, Taine, Renan, Quinet, Sorel. Sorel es un personaje muy interesante porque es discípulo de Renan y de Taine, fue socialista marxista, nacionalista de la Acción Francesa y gran ponderador de la Revolución Rusa del 17, un personaje realmente
proteico, por decirlo menos. Pero la influencia más importante en el pensamiento de Herrera es Edmund Burke. Edmund Burke se estudia poco en nuestro país. Yo lo descubrí gracias a uno de los hombres más inteligentes de nuestro partido, que era Fernando Liu, que me hizo leer Burke justamente en conexión con el pensamiento de Luis Alberto Herrera. Es un personaje muy interesante, es irlandés de origen, miembro del Parlamento. En el Parlamento se distingue porque defiende los derechos de los colonos norteamericanos. Acuérdense que los colonos querían, si pagaban impuestos, tener representación, es decir, volver a la Carta Magna. Es el origen de toda la democracia. Soy ciudadano, pago impuestos. Si pago impuestos es porque soy ciudadano. Esto lo defendió Burke en el Parlamento inglés, bastante contrapelo de lo que la política británica quería respecto de los colonos norteamericanos. También, siendo irlandés, defendió a los católicos muy perseguidos en Irlanda, siendo él protestante, pero se ve que era un hombre con un sentido muy amplio de las cosas. El documento más importante de Edmund Burke es una carta. Bueno, una carta, tiene 300 páginas, pero se llama carta porque está dedicada a hacer comentarios sobre los sucesos que acaban de ocurrir en Francia. Y es muy interesante comparar conceptos de Burke con conceptos de Herrera. Por ejemplo, dice Burke, el presente y el futuro están condicionados, pero no determinados por el presente. Otra, las políticas deben ajustarse no al razonamiento humano, sino a la naturaleza humana, de la cual la razón no es más que una parte, pero no la más importante. Esto va a ser constante en Herrera, el temor a las doctrinas, a los razonamientos fríos, sin tener en cuenta la realidad. Otra y última, lo que cuenta es la experiencia y no las ideas abstractas. También va a ser una característica del pensamiento del doctor Herrera. Este análisis, repito lo del principio, tiene que ser leído teniendo en cuenta desde Washington, porque para mí, separados por 10 años, forman una unidad conceptual. El pensamiento de Herrera es dinámico, va extrayendo de sus lecturas, sobre todo de sus experiencias, enseñanzas, y cuando se inicia con el voto secreto en 1917, la vida cívica, como la conocemos, por supuesto que no muy rudimentaria, pero con la garantía que el Partido Nacional obtiene, que es la esencia de la presencia de nuestro partido, que se vote en secreto. Herrera se desmarca de la dirigencia de todos los partidos de ese entonces, Partido Constitucional, Partido Colorado, Partido Nacional. Practica una oratoria sencilla, distinta de las declamaciones muy ilustradas, por cierto, de la dirigencia que manejaba los partidos desde Montevideo y entre muy poca gente. Es muy interesante una cita de cuando se estaba votando la ley de voto secreto del año 15. Herrera dice: las leyes son buenas cuando se hacen de acuerdo a la voluntad popular, y en el uso se corrigen los defectos secundarios que ellas pueden tener usándolas. Pasa con ellas lo que ocurre individualmente al dar nuestras medidas al mejor sastre
nos manda excelente traje. Cuando nos ponemos esa ropa, encontramos que no nos ajusta, que nos va mal, que nos es estrecha, pero insistiendo en el ensayo, usándola, ella se adapta al cuerpo. Y el detalle que falta no puede darlo el sastre, sino que lo corrige el propio cuerpo. Las leyes hay que usarlas para que sean verdad. Hay una anécdota contada muchas veces familiarmente. Herrera es electo diputado en el año 5. Increíble en nuestro país, ¿no? Sarabia había muerto en septiembre del 4 y en enero y elección. Con la ley del mal tercio y todo, pero elección. Se sienta en la Cámara al lado de Alfredo Vázquez Acevedo. Y apenas empieza la primera sesión, quiere participar. Y don Alfredo le dice, no, ve, otra sesión, quiere intervenir, y don Alfredo le dice, no, usted tiene que estrenarse con un gran discurso. Y contaba Herrera, me cambié de lugar. Y hablé cuando quise. Tan es transformadora la presencia de los diputados que venían de actuar con Sarabia, Quintana, Rollo, Herrera. Eran gente mucho más joven, 30 años, pero venían de estar en contacto con el país real. Y entonces Herrera, antes de la sesión, dice, señor presidente, antes de empezar la sesión, quiero decir que la escuela, número tanto, de tal lado, necesita reparación. Bueno, tiene la palabra. Tanto insistió con esto que la media hora previa que existe en el Parlamento fue incorporada al reglamento para satisfacer esta especie de permanente planteo de cosas pequeñas, pero reales, que traía el novel diputado. Esta distinción entre las ideologías, las doctrinas, el doctrinarismo, las ideas abstractas y a priorísticas, como dice muy bien Zubillaga, van a ser rasgo distintivo del doctor Herrera. Dirá, soy hombre de hechos y a las doctrinas académicas les tengo un miedo pánico. Las ideas no se encasillan. Liberarse en lo posible de las definiciones, tantas veces ausentes de la realidad. Otra, creo en las cosas y en los valores concretos, en la acción real y constructiva. Soy hijo de la multitud. Entonces, desde la primera entrada en el Parlamento, el año 5, el regreso en el año 13, fue diputado por Río Negro, va edificando en lo que se convierte en la tendencia popular dentro del partido. Se rompen los esquemas antiguos de figuras estupendas, de altísimo nivel intelectual, pero que resolvían sin mayor contacto con la gente. El voto secreto que se practica en 1916, en la elección de la constituyente primero, por una vez, y que se pretendió derogar, pero se incorporó en la constituyente del 17, el voto secreto, la apertura del padrón, porque antes no podían votar los empleados, no podían votar los dependientes, cuando ya realmente son partidos de masas, aunque el voto no se extiende demasiado, la cualidad de hombre popular de Herrera empieza a abrirse camino y lo convertirá en el dirigente más importante durante toda su vida. La academia ha tratado de ubicar a Herrera, que decíamos al principio que es muy difícil de clasificar, de calificar, de ubicar, y siempre han estado
Caetano, Subillaga, alrededor de liberal, conservador, incluso hay citas. Yo soy un sereno liberal, lo dirá muchas veces, pertenezco a las clases conservadoras. Son categorías muy lábiles, ¿no es cierto? ¿Qué querían decir en aquella época? ¿Qué quieren decir hoy? Si ser liberal es luchar por la libertad, era liberal. Si respetar el pasado, las tradiciones y la historia es ser conservador, era conservador. Yo creo que hay un autor no muy conocido que es el que más ha acertado al calificar a Herrera. Arturo Enrique Sampay en 1957 publica un libro, Las inflaciones en nuestro tiempo. Él era un refugiado argentino. Herrera siempre tuvo mucho cariño por los exiliados, porque él había sido exiliado de niño, había ido a colegio en Buenos Aires. Y radical, peronista, antiperonista, el que fuera de Argentina, también de Bolivia, Paz Tesoro, bueno, una cantidad, siempre iban a verlo. Y él procuraba entusiasmarlos, y a Arturo Enrique Sampay, constitucionalista, lo entusiasmó para que escribiera, y escribió este libro. Y en el prólogo, yo creo que realiza la calificación ideológica más acertada. Sampay habla del idealismo y del realismo como las dos escuelas más importantes, la mejor manera de clasificar el pensamiento político. Y por supuesto el idealismo es Rousseau, la naturaleza buena, de la naturaleza buena el radicalismo, del radicalismo la eliminación del Estado y, por supuesto, su hijo final, que es el comunismo. En cambio, en el realismo ubica a Herrera como la vertiente más auténtica del pensamiento de Occidente, en un artículo muy largo, que no lo voy a, por supuesto, a leer, pero donde creo que ubica mejor que ningún otro autor el pensamiento de Herrera. Y nos falta el último tiento, el último hilo, el último ingrediente, que es la investigación histórica, porque no solamente Herrera investiga, sino que la investigación lo forma. Herrera es el fundador del revisionismo americano, así lo consagra en el Congreso Histórico de Chile de 1952. Pero el hecho de investigar lo va transformando. No es el mismo Herrera de la tierra charrúa que de los orígenes de la Guerra Grande o de la culpa mitrista. No son libros escritos a buena pluma, son investigaciones profundas en el Quai d'Orsay, en Itamaraty, en el Foreign Office. Son trabajos de alta factura histórica, como pueden acreditar quienes son cultores de la misma ciencia, con algunas cosas muy peculiares. Herrera usaba cuadernos escolares como archivo y les arrancaba las tapas. Nunca se me ocurrió preguntarle por qué, pero los usaba sin tapa. Y están guardados y hay en el museo y van a aparecer todavía todas las citas de los documentos. Es muy interesante cómo surge la misión Monson, que quizás ya lo he contado, pero lo voy a contar una vez más. En el año 28, Herrera es nombrado embajador por Campistegui en un acto de conciliación política. Había muerto Galeotto y Campistegui, que había ganado la elección por 1.500 votos sobre Herrera, lo nombra embajador extraordinario para devolver la visita del príncipe de Gales de la que y allí marcha Herrera. Inglaterra abría los archivos cada 100 años, como todo país sabio, 1828, 1928. Herrera está con el rey Jorge V y el rey le presenta a uno de sus edecanes, Lord Ponsonby.
bingo, dijo Herrera. Bueno, Lord Ponsonby tiene una remota idea de que su antepasado había estado en estas cosas y le pide al gobierno que lo deje entrar a los archivos de Inglaterra y la correspondencia de Ponsonby con Canning y con Lord Aberdeen, que fue el sucesor de Lord Canning. Y ahí surge el libro La misión Ponsonby. Pero lo interesante es que en la tierra charrúa es una Herrera que mira a Uribe, que mira a Rivera de una manera, digamos, más equidistante, podríamos decir. Pero cuando se introduce la Guerra Grande, la Triple Alianza, que son las dos columnas temáticas de su vida, podríamos preguntarnos si es que Herrera se hace uribista, que no lo era. Y yo creo que sí, que se hace uribista. En el Partido Nacional, Carnelli fue el primero que habló y escribió sobre Uribe. Y Herrera, leyendo y escribiendo sobre los orígenes de la Guerra Grande, creo que se convierte en un uribista ferviente. Es decir, estimados amigos, disculpen porque esto ya ha durado más de lo prudente. Es una personalidad compleja y original. Todas las influencias que recibe, él las traslada a la realidad. Y me parece que esto es lo último. Los 5 ingredientes, los 5 afluentes, los 5 hilos que hemos tratado de bosquejar, cuajan en el sentimiento de patria. Es decir, todo eso se trae al Río de la Plata y al Uruguay. Todas las enseñanzas, toda la experiencia se cuajan en un sentido de patria que creo que es el que domina toda su vida. Dirá él en una frase muy linda: los orientales somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de esta, la nuestra. Gracias. Agradecemos esta excelente exposición, que es un buceo en realidad, un bucear en los orígenes del pensamiento de Herrera, brillantemente expuesto por el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Le agradecemos mucho y le agradecemos también al profesor Valentín Trujillo su generosa hospitalidad. Y a todos los presentes el haber estado aquí en este 150 aniversario de Herrera. Hay mucho para leer en Herrera. Aquí el doctor Lacalle creo que nos está insinuando que en realidad en el Uruguay y en el mundo intelectual uruguayo todavía falta leer a Herrera. Y con lo que nos dijo Valentín de la correspondencia, en el Museo Histórico Nacional, creo que es toda una invitación a los investigadores a seguir buceando en esta personalidad tan rica, tan potente, en parte su caudillismo político, su liderazgo, que como bien dijo el querido presidente Lacalle, le acompañó toda la vida. No hay que olvidar el triunfo, ¿verdad?, de lo que fue Herrera en noviembre del 58, en la rotación de los partidos en el poder que garantiza todo sistema democrático, ¿verdad?, el 1 de marzo del 59, y el fallecimiento de Herrera ese mismo 8 de abril siguiente. Es decir, que es muy importante lo que decía Luis Alberto, ¿verdad?, que Herrera fue líder hasta el último momento. Realmente lideró el sector mayoritario del Partido Nacional. Y eso un poco ha oscurecido la otra faceta tan rica del Herrera intelectual, del Herrera de la Revolución Francesa de América del Sur,
de la Herrera internacionalista, es el primero para los que somos diplomáticos que establece un ensayo sobre cómo debe ser, cuál debe ser la política uruguaya, también escrito en París en el mismo año 1912 que la Revolución Francesa, ¿verdad? Y es decir, el Herrera que desde París está pensando en cómo este pequeño país puede sobrevivir entre dos grandes. Y luego, bueno, el investigador fabuloso que manejó los archivos, incluidos los archivos de su padre, ¿verdad?, que había sido canciller en años también difíciles para el país. Así que creo que todo esto es una invitación que nos ha hecho el doctor Lacalle para seguir leyendo e investigando con objetividad el pensamiento de uno de los grandes intelectuales del Uruguay. Muchas gracias a todos, muy amables por estar aquí.